Alerta mundial: se aproxima una crisis económica y alimentaria a nivel mundial. Prepárate porque esto es algo muy serio. El precio de los productos se incrementa y el dinero pierde su valor. Mira esto hasta el final, preparémonos porque estamos en tiempos apocalípticos. Hola a todos, me imagino que a estas alturas de la película más o menos todo el mundo conoce en general cuál es el panorama internacional que tenemos de conflictos por todas partes, ¿no? Entonces yo no voy a hablar de política porque ya hay mucha gente y muchos expertos hablando de política. Entonces yo voy a hablar hoy de algo que considero muy importante también, que es la supervivencia de la gente normal y de la gente de a pie. Y también quiero decir que ya sabéis que a mí me encanta la sabiduría popular, fundamentalmente por dos motivos. El primero es porque nunca falla. Y el segundo es porque es la sabiduría de nuestros ancestros transmitida a lo largo del tiempo, de generación en generación, ¿no? Por eso se llama sabiduría popular, la sabiduría del pueblo. Y hay un refrán muy importante que se me acaba de venir a la mente, que dice que cuando el río suena, agua lleva, y es precisamente de eso de lo que os quiero hablar. Mira, la gente de campo, cuando digo la gente de campo me refiero a la gente que trabajamos en el campo. Normalmente y en general siempre somos más o menos conscientes de lo que se cuece a nivel internacional, unos más y otros menos, pero más o menos somos conscientes porque nosotros producimos alimentos, o producimos productos, valga la redundancia, que son objeto de, normalmente, en muchas ocasiones, de importación y o exportación, ¿no? Entonces todo el comercio internacional, las decisiones políticas y el panorama político a nivel comunitario, es decir, de la Unión Europea, y a nivel internacional nos afecta directamente. Por eso yo siempre hablo pues de la Unión Europea, de los acuerdos de libre comercio que se hacen a nivel internacional, porque nos afecta normalmente y últimamente directamente a la gente que producimos y que trabajamos en el sector primario. En este sentido, la gente del campo, muchas personas y también personas que son ajenas al campo, que se dedican a otras cosas, venimos avisando desde hace mucho tiempo, y hay gente que no nos cree, que dice que somos unos alarmistas, que es que esto es, que somos pájaros de mal agüero, que tal. No es cuestión ni de ser alarmista, ni de ser dramático, ni de querer exagerar las cosas, ni de nada. Es cuestión de que sabemos lo que cuestan las cosas y sabemos que cualquier persona, no ya de campo, pero sobre todo la gente de campo que somos más conscientes porque nos dedicamos al tema de los alimentos y demás, sabemos que cualquier mínimo desajuste que haya a nivel internacional, cualquier conflicto, cualquier desencuentro a nivel diplomático que haya entre determinados países puede provocar una crisis. La política, desgraciadamente, tiene la capacidad y lo estamos viendo, de provocar crisis grandísimas. Por eso, la gente de campo hablamos tanto de política. Y normalmente la gente de campo se interesa mucho por la política por eso, porque a nosotros, no será a otros sectores, no lo sé, yo hablo de lo que yo sé. A nosotros nos afecta directamente. Entonces, claro, ¿qué pasa con el panorama que tenemos? Que siempre llevamos avisando mucho tiempo a la gente de campo, oye, la gente tiene que aprender a tener más autonomía alimentaria. Oye, el sector primario es fundamental en cualquier país, no solamente España, todos los países del mundo tienen que tener un mínimo protegido su sector primario. Aunque no sea, digamos, el punto fuerte del país, o no sea una gran fuente de riqueza del país que sea, pero hay que tenerlo protegido un mínimo. ¿Por qué? Porque cualquier conflicto a nivel internacional de cualquier tipo puede desembocar en una crisis global o en una crisis que afecte a determinadas partes del mundo, que pueda llevar a la ruina a países enteros y a crisis alimentarias grandísimas, y esto ha pasado en la historia. Por eso tanto hincapié en proteger el sector primario, porque si a un país le hacen un bloqueo internacional, por el motivo que sea, si a España la bloquean internacionalmente, Dios no lo quiera, si tienen un sector primario fuerte, aquí nadie se va a morir de hambre, aquí nadie va a pasar hambre. Pasaremos otras calamidades, Dios nos libra, Virgen Santísima, como dice mi madre, pero no hambre. Es decir, la industria puede pasar, otras cosas pueden pasar, pero el sector primario no. El sector primario no es algo que haya que descuidar en ningún país, menos teniendo en cuenta el panorama que tenemos. Que yo, no sé cómo lo ve la gente, pero esto no es ninguna broma. Sobre todo cuando ya han salido presidentes de algunos países de la Unión Europea diciendo que se van a armar hasta los dientes y que mucho ojito con el que se atreva a decirles algo, que se van a rearmar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que esto no es ninguna broma, no lo estoy diciendo yo. Solamente hay que ver y buscar las noticias, las declaraciones que están haciendo muchos líderes europeos y algunos líderes internacionales fuera ya de la Unión Europea, para saber que esto no es moco de pavo. Que está viniendo una crisis que puede, ahora mismo es una crisis pues, en el sentido político y bélico, pero puede desembocar en una gran crisis económica, y lo estamos viendo porque ya hay algunas rutas comerciales que se han cerrado y está provocando que se encarezca el petróleo. Y escuchad que
Todo depende del petróleo hoy en día, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque el petróleo son los combustibles y es todo. La industria, la logística, los transportes, todo necesita el petróleo para funcionar. Todo se necesita, todo lo necesita. Entonces, si se encarece eso, por los conflictos que hay, se van a encarecer los alimentos, que es lo más básico en la vida, porque el que se encarezca el resto de las cosas, bueno, pero es que los alimentos son sagrados. Sin el resto de cosas podemos pasar y podemos ir tirando como sea, porque el ser humano es fuerte el ser humano, más fuerte, somos más fuertes y más resistentes de lo que nosotros creemos. Pero sin alimentos, no, o sea, esto no es ninguna broma. Entonces, por eso recalcamos tanto que hay que apoyar el sector primario, que hay que tener soberanía alimentaria, que no hay que ceder soberanías a ninguna entidad supranacional, ni a la Unión Europea, ni a nadie, que precisamente van encaminadas a desmantelar, que es lo que han hecho, el sector primario de la Comunidad Europea y particularmente de España. Y entonces, solo espero, porque de todo, siempre de todo se sacan al final aspectos negativos y positivos, aunque los positivos sean los menos, pero espero de alguna manera que si tiene que haber algo positivo en esta situación, es que la gente vea realmente lo importante que es que un país conserve la soberanía alimentaria, la soberanía sobre su sector primario, sobre su sector energético y sobre todo, no hay que ceder soberanía. Otra cosa es que se hagan acuerdos internacionales o acuerdos de comercio con quien sea, de importación y exportación, me parece perfecto, pero no ceder la soberanía, no que agentes externos o políticos de otros países te digan en tu país qué tienes que producir, qué no, cuánto, cómo, ni absolutamente nada. Porque ahora nos encontramos en una situación muy vulnerable, no solamente en España, sino en toda Europa, precisamente por las políticas que nos han arrastrado a tener esta vulnerabilidad, ¿no? Desde el punto de vista económico. Del sector primario, sobre todo, que al final es de lo que hablo, porque es lo que yo conozco y a lo que me dedico. Entonces, cuando yo digo, que mucha gente se ríe, que cojáis, cuando me habéis visto hacer los lomos embutidos, que eso lo podéis hacer en un piso. La gente que vivéis en pisos, podéis hacer vuestras propias conservas, podéis tener vuestra propia huerta. Os he dicho muchas veces que yo tengo una tía que vive en una ciudad, en un piso, y tiene mandarinas en un mandarino, en una maceta, tipo bonsai, y ella come mandarinas de su mandarino. Tiene un balconino pequeño y ahí es donde lo pone. Y el que tenga una ventana, pues que lo ponga al lado de la ventana. Es decir, el que quiere puede, porque el dinero puede dejar de valer. El dinero puede dejar de valer. Un ejemplo que yo muchas veces pongo es el de la crisis del crash del 29, ¿no? En Estados Unidos. En el crash del 29, la gente iba a comprar el pan con sacos llenos de dinero, porque el dinero no valía. Los billetes no servían para nada, nadie los quería, porque había una crisis terrible que el dinero no valía. ¿Qué valía? El alimento, la materia prima. Eso es lo que vale, el dinero no vale, el dinero es algo simbólico. Realmente los ricos, los ricos del mundo, los ricos de verdad, no acumulan dinero. Invierten el dinero en inmuebles, en oro y en arte. Claro, eso la gente pobre normal no lo podemos hacer, pero sí podemos ser más listos. Y la inteligencia y el ingenio es algo que no se compra con dinero. Y la inteligencia y el ingenio es algo que nunca nos podrán quitar. El hecho de ser inteligentes, de estar bien informados y de poder anticiparnos a los acontecimientos para poder sobrevivir. Porque hoy me he enterado, porque claro, yo en el supermercado yo no voy a comprar limones, porque yo tengo 1000 limones. Hoy me he enterado que el kilo de limones está casi a 3 euros. El kilo de limones. Que aquí los limones a la gente se los tira a los animales porque hasta nos sobran, porque claro, aquí en los pueblos, ¿quién no tiene un limonero? ¿Quién no tiene un naranjo? ¿Quién no tiene un manzano? ¿Quién no tiene un kiwis? ¿Quién no tiene una higuera? O un olivo. Aquí la gente, cualquiera que tenga huerto, tiene frutales y tiene de todo. Entonces estas cosas a mí me sorprenden muchísimo.